necesitamos resolver la ecuación negativa 14x más 14 es igual a 20 negativo. Supongo que negativo 14x significa negativo 14 veces x. La solución a la ecuación es el valor de x que hace negativo 14 veces x más 14 igual a negativo 20. Para resolver la ecuación para x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación, y debido a que el término x está en el lado izquierdo de la ecuación, nuestra solución estará en la forma x es igual a algún valor. Nuevamente, eso hace que la expresión en el lado izquierdo de la ecuación sea igual a negativa 20. Mirando más de cerca el lado izquierdo de la ecuación, nuevamente, porque negativo 14x significa negativo 14 veces x. Necesitamos deshacer esta multiplicación, así como deshacer esta suma, para aislar x en el lado izquierdo de la ecuación y encontrar la solución. Y así es como la ecuación de dos pasos, siempre que tengamos una ecuación de dos pasos, el primer paso es deshacer la suma o resta para aislar el término variable, y el segundo paso es deshacer la multiplicación o división para aislar la variable o resolver la variable. Entonces, el primer paso en esta ecuación es deshacer más 14 realizando la operación opuesta o inversa. Entonces, para deshacer 14, restaremos 14 en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, reste 14 en el lado izquierdo de la ecuación y reste 14 en el lado derecho. Cualquier operación que realice a un lado de la ecuación, debe realizarla al otro para mantener la igualdad. Ahora simplificaremos ambos lados de la ecuación. Mirando el lado izquierdo de la ecuación, el menos 14 deshace el más 14. Esto también es 14 menos 14, lo que se simplifica a 0. Entonces, ahora en el lado izquierdo de la ecuación, solo tenemos el término variable negativo 14x igual. En el lado derecho, tenemos negativo 20 menos 14, que es lo mismo que negativo 20 más negativo 14, que es igual a negativo 34. El segundo paso es deshacer la multiplicación. Para deshacer la multiplicación por 14 negativo, necesitamos realizar la operación opuesta o inversa, lo que significa que ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por negativo 14. La división entre 14 negativos deshace la multiplicación por 14 negativos y, por lo tanto, el lado izquierdo simplifica solo x. También podemos pensar en esto como 14 negativo dividido por 14 negativo, que es positivo, y una vez x es x. Igual en el lado derecho, observe cómo tenemos un negativo dividido por un negativo, que es positivo. Entonces, para nosotros escribir esto como una fracción positiva como 34 decimocuartos. Lo cual es una solución, pero necesitamos expresar esta fracción en la forma más simple. 34 y 14 son pares, por lo que al menos tienen un factor común de 2. Entonces, obtengamos una fracción equivalente, dividiendo el numerador y el denominador por 2. 34 dividido entre 2 es igual a 17. 14 dividido entre 2 es igual a 7. El único factor común entre 7 y 17 es 1. Y, por lo tanto, ahora tenemos nuestra solución como fracción en forma más simple. Nuestra solución es 17 séptimos. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos nuestro trabajo, sustituyendo 17 séptimos por x en la ecuación original, para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Realizando la sustitución, tendríamos negativo 14 veces 17 séptimos. Más 14 es igual a 20 negativo. Usemos la calculadora y verifiquemos que el lado izquierdo de la ecuación sea igual a 20 negativo. Entonces, ingrese negativo 14 veces 17 séptimos más 14. Y observe cómo el lado izquierdo de la ecuación es igual a 20 negativo y, por lo tanto, nuestra solución es correcta. Tendríamos 20 negativo igual a 20 negativo, lo cual es cierto, nuevamente, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.